Buenas tardes, Shabbat Shalom. Hoy es un sábado, un Shabbat maravilloso, donde vamos a aprender cosas extraordinarias. A veces clamamos por mucho tiempo, por nuestras bendiciones, por nuestras necesidades, por deseos que de pronto podemos tener en nuestro corazón. ¿Y por qué no llegan? ¿Por qué, repito, clamamos y oramos y nosotros creemos que no vienen esas bendiciones a nuestra vida? Por enemigos ocultos. Y estoy hablando en lo espiritual. Escúchele bien lo que le voy a hablar. Hay enemigos ocultos porque así como nuestro Padre Celestial conoce nuestra vida, el diablo también nos conoce. El diablo lleva miles de años conociendo al hombre. El hombre cree que con orar un ratico al día o porque ya es cristiano y lleva 15 o 20 años o 30, ya conoce todos los secretos de Dios y toda la espiritualidad y la eternidad y las cosas posibles. Ojo con lo que acabo de decir. Y las cosas posibles. O sea, los derechos herenciales que tenemos nosotros para poder crear milagros. Déjeme decirle que no es así. Cada vez que el hombre clama por una bendición, por un anhelo, por un deseo, clama por algo que necesita, ese enemigo oculto que se llama Satanás pone trampas. Trampas sencillas. Yo no sé si usted, escuche bien lo que le voy a hablar, no sé si usted conoce las características de una trampa. Y hablemos, por ejemplo, de los cazadores, hablemos de Alaska, hablemos de Canadá, etcétera. Colocan trampas a la vista, pero que no se ven. Esa es la característica de una trampa, que esté en el camino, pero que no se vea, para que la presa caiga en él. Wow, hoy vamos a aprender cosas maravillosas. Hay circunstancias cada vez que una persona clama, cada vez que una persona ora, cada vez que una persona reclama parte de su herencia, porque tiene derecho a reclamarla aquí en la tierra. Aleluya, bendito es el santo nombre del Señor. Pues el enemigo oye las oraciones, porque las oraciones deben de ser así, con voz audible, con clamor, implorando, anhelando, deseando, gimiendo. Pues el enemigo escucha y pone una trampa en el camino del cristiano. Trampas invisibles a primera vista. Se requiere un ojo espiritual, porque recuerde que el diablo es espiritual. El diablo es espíritu, el diablo no es carne como nosotros. Así que las trampas que el diablo coloca son en el espíritu. Son trampas espirituales que, si bien a primera vista no se ven, en el espíritu y en el clamor, en el fuego de Dios sí se ven. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esas trampas de Satanás se van convirtiendo en fortalezas, en cerrojos, en candados, que no nos permiten, o mejor, al cristiano inmaduro no le permite ver a simple vista los derechos herenciales. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a comenzar a analizar y a discernir lo que nuestro Padre eterno tiene para nosotros hoy, y damos la gloria toda a su nombre. Venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3. De hecho, quiero hablar todo el contexto, pero esto realmente es maravilloso. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Y vamos a comenzar a ver trampas espirituales, trampas que coloca el enemigo, que nosotros a primera vista no podemos entender. La palabra del Eterno dice: mirad por vosotros mismos. ¡Wow! O sea que los cristianos no miran por ellos mismos. Mire lo que dice la palabra: de labios de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús. Mirad por vosotros mismos. Miren ustedes con sus propios ojos, no con los ojos de los demás, no con las opiniones de los demás. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Aquí no dice que le acepte el pecado. Aquí no dice que usted tiene que aceptar el pecado del hermano contra el hermano. Aquí no dice que usted tiene que aceptar siempre las cosas malas que tu hermano hace contra ti. No, aquí está diciendo repréndele. Y si se arrepintiese, perdónale. O sea que si el hermano se arrepiente, que lo perdones. Pero le está diciendo la palabra, los labios de nuestro Señor y Salvador, que lo reprendas. Mirad por vosotros mismos, o sea, no por el parecer de otra persona, ni por lo que otra persona crea, sino por lo que tú ves en el espíritu. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele.
y si se arrepintiese, perdónale. Y esto también está en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 5. Libro de Mateo capítulo 18, versículo 5. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y aquí yo siempre tuve problema con esta palabra. Y no solamente como oveja, ni cuando inicié mi ministerio, y no solamente cuando comencé a hacer curso de pastor y cuando me gradué, sino hasta hace algunos, incluso 10 años atrás. Porque, a ver, si un cristiano realmente está en el Espíritu, si realmente es cristiano, ¿cómo que dice Jesús, mi jefe, mi Salvador, mi Rey, mi Señor, al quien yo le debo obediencia? Escuche, si yo conocía la ley, dice que deben de pagar ojo por ojo y diente por diente. Y luego viene mi Señor y Salvador Jesús de Nazaret y dice, perdónale. Pero no solamente eso, me dice, bueno, está bien, repréndele. Pero también yo pensaba, ¿cómo es posible que mi Señor Jesús me diga a mí que si un hermano, que si un cristiano que conoce palabra va a pecar 7 veces contra mí al día? Y yo tenga que perdonarle. Eso no tiene razón de ser. Eso no tiene lógica. Es como si yo tomara esta copa y le echara veneno y se la diera a mi hermano, tómesela. Después, ay, no se la tome, perdóneme. O cogiera una pistola y lo estuviera amenazando con una pistola. Ay, no, perdóname. Y entonces el Señor dice, no, es que si se arrepiente, tienes que perdonarlo. Pero vamos a mirar varias condiciones aquí. Lo que estamos hablando en un principio. Muchas veces clamamos por bendiciones. Necesitamos bendiciones, tenemos sentimientos en nuestro corazón, tenemos clamores, necesitamos que el Señor nos pague deudas, necesitamos que nos dé la casa, el carro, la beca, etcétera, que transforme un familiar, que transforme un hijo, que me dé para la universidad, etcétera. Son tantas peticiones que tenemos, pero cada vez que el cristiano clama, así como nuestro Padre Celestial nos conoce, el diablo también nos conoce. Y el diablo comienza a poner trampas. Y repito, el diablo es un ser espiritual, así que él no va a poner trampas físicas, sino trampas espirituales. Y por eso nuestro Señor nos dice que miremos aquí con ojos espirituales. Mirad por vosotros mismos. Versículo 3, libro de Lucas, capítulo 17. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, no tenemos que estarle aguantando la majadería a los hermanos. Tenemos que enseñarles con amor. Reprender es una exhortación fuerte, es un regaño fuerte, pero con amor. Pero repréndele, hágalo caer en cuenta. Nosotros en la iglesia y el pastor en la iglesia no está para darle la palmadita al hermano en el hombro y decirle, ay, todo está bien, hermanito. No. Bueno, en las sectas sí sucede. En las grandes iglesias, el pastor no puede verlo a los ojos como yo lo veo a usted a los ojos y entonces predica cosas muy lindas. Pero en una iglesia como esta, donde mi trabajo es salvar almas, me toca mirar a las personas a los ojos y decirle, oiga, cambie, no sea sinvergüenza. ¿Cuántos años lleva usted en esta misma situación y no quiere arrepentirse? Ahora mismo tengo una situación con unos ancianos de la iglesia. El uno de 92 años y el otro de casi 98. Cristianos de 70 años y no se perdonan. ¡Wow! Gloria al Eterno que son cristianos. Entonces a mí como pastor me toca hacer de malo. Oiga, arrepiéntase. Tengo una situación con una familia en esta iglesia también, donde el esposo pecó contra la esposa. El esposo le ha pedido perdón por más de un año, año y medio a la esposa, y la esposa ahora se las da y no lo quiere perdonar. ¿Y qué tal que el esposo se canse de la frialdad y del hielo de su esposa y haya una ramera que sí, ay, vea mi amor, yo sí te amo, y el hombre se canse, diga, pastor, no funciona, que ya me lo ha dicho varias veces, y le digo yo, con Dios sí funciona. Tenga paciencia y espere en el Señor. Porque ustedes las mujeres a veces quieren ver crucificado al hombre y lacerarlo y meterle la espada y meterle el clavo y meterle el cuchillo y meterle, hasta ver que ya no tiene sangre y después de que lo ven ya casi muerto, ahí sí lo perdonan. Y resulta que esos muertos se levantan y se van con la otra. No son mujeres inteligentes, sensatas, porque no vienen a la palabra del Señor y no ven la trampa que el diablo les pone. Yo les suplico, no se molesten con lo que van a oír hoy, porque esto apenas empieza. Y resulta que la iglesia del Camino es Cristo no es una secta. Aquí hay un pastor que tiene que predicar la verdad.
Y con nadie de ustedes he hablado hoy para este mensaje. Aurora, yo hablé por teléfono con usted y le dije, voy a predicar esto hoy. Con usted, Sandrita. Con usted, Aurora. No, yo no. Yo consulto con el Señor y me dice, vas a predicar esta palabra y tienes que declarar esta palabra. Amén. Entonces, mire lo que está hablando. Yo tenía como pastor este conflicto. ¿Cómo que tengo que perdonar 7 veces a mi hermano que venga y me haga la misma a mí? ¿7 veces? Y después el Señor se va un poquito más allá. No, Fernandito, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y mire lo que dicen los apóstoles. ¡Wow! Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Espere un momentico aquí porque esto se puso grave. Escuche, verso 4, léalo conmigo, Lucas capítulo 17, verso 4. Y si 7 veces pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y luego le dicen los apóstoles, uy, no, Señor, esto sí está muy complicado. No le digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, porque con esta no podemos. Y yo llevo 35 años, 40 años de conocer al Señor, 35 predicando la palabra, y llevé 25 que no podía entender esto. Porque yo no sé si usted conoce mi carácter, un carácter recio, un carácter caracterizado. Yo dije, 7 veces que venga un hermano y me haga la misma. Ya me ha pasado más de 7 veces, pero bueno, ya me acostumbré. Pero 70 tampoco. Entonces dicen los apóstoles, no, Señor, esto está muy duro. Esto está muy duro, aumentanos la fe. Entonces, ¿quiere que le diga algo? Si los apóstoles que habían visto resucitar a Lázaro, que habían visto que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, que vieron milagros, prodigios, sanidades, ciegos, personas que nacieron ciegas, Jesús las sanó. Esta persona en el lago de Betesda que llevaba 38 años tirado en una cama, torturado y sufriendo de una enfermedad, azotado por Satanás. Bueno, puedo hablarle de muchos de los milagros que nuestro Señor hizo y que sus apóstoles lo vieron. Y le dijeron, Señor, eso está muy difícil. Cuando habló del dinero, por ejemplo, con el joven rico, ¿se acuerdan Lucas 11? ¿Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Y entonces dijeron los apóstoles, no, Señor, esto es imposible entonces. Y entonces, ¿qué le dijo nuestro Señor? Para ustedes es imposible, para mí es posible. Pero mire lo que dice el versículo 1. Libro de Lucas, capítulo 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es. ¿Cómo? Míreme. Que Jesús le esté diciendo a sus discípulos imposible. Rompamos el molde y vamos. Que Dios Todopoderoso, el que crea los cielos y la tierra, para el que nada es imposible, Lucas 1:37, ¿esté diciendo imposible? Entonces los apóstoles no aumentan la fe porque esto sí se puso de seda. Venga conmigo, terminemos ese verso. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Entonces fíjense que ahora sí podemos entender el contexto de lo que está sucediendo en el verso 3 y 4. Pero leamos el 2. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y he tenido el privilegio muchas veces de ir a Israel, más de 10 veces, la gloria es para el Señor. Y estuve en Holanda, en Países Bajos, donde los vikingos crearon, ¿se acuerdan? Esos molinos de viento para moler el trigo y el maíz. 1000 perdones. Y he podido ver que las piedras de molino son piedras de más o menos 3 metros de ancho por casi 2 metros de alto, que pesan entre 5 a 25 toneladas. Entonces dice la palabra, en Jerusalén también tuve el privilegio de verlas, y dice la palabra que mejor le fuese que se arrojase, que se atase al cuello una piedra de molino, hágame el favor. Una piedra de 5 toneladas, vimos de 5 toneladas, de 10 toneladas, de 15 toneladas, de 20 y 25 toneladas, porque en la antigüedad también habían industrias, recuerden eso. ¡Wow! Y que una persona nomás hablemos de una piedra de 5 toneladas, yo con lo gordito que estoy peso 90 kilos,
Imagínese atarme al cuello una piedra de 5 toneladas, no, ni hablemos. Y fuera de eso, tírese al mar. ¿Quién lo salva? Imposible. Porque nomás el solo tirón, el solo alón de la piedra, jalón, entonces hablemoslo en español bien paisa, desnuca a la persona. Y el Señor dice, imposible que no vengan tropiezos, pero más hay de aquel por quien vienen. Y entonces comienza a hablar de aquellos hermanos que traen tropiezo a la iglesia, y aquellos hermanos que son tropiezo a la familia, y aquellos hermanos que son tropiezo en el trabajo, y aquellos hermanos que son tropiezo a las personas que los ven. Mejor dicho, no sigamos porque cuántas piedras de molino tenemos que usar para un solo hermano. Y dice la persona, dice nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, que lo reprendamos, pero que lo perdonemos. Y después de reprenderlo, si viene 7 veces a pedirnos perdón, luego 70 veces 7. Tenemos que perdonarlo. Yo he perdonado 7, 8, 9 veces, pero más de ahí ya no. ¿Y sabe por qué? Porque me he cansado. Y yo le pido perdón al Señor por esto. Y no debiera decirlo aquí en el público, ni en la grabación, ni en la radio, ni en la televisión, porque eso va a salir al aire. Es que yo soy humano, me canso. Pero la palabra dice que no, que si el hermano se arrepiente de verdad, pero aquí viene la segunda condición, es el hermano, no el señor de la calle que no conoce a Cristo, a Yahshua HaMashiach, no el que no conoce a la iglesia, no el que quiere, no el que no quiere conocer al Señor. Está hablando de gente que conoce a Dios, que ha oído el evangelio, que escucha la palabra, que se ha sentado en una silla como usted, que ha oído la palabra y el evangelio y que alguna vez lo ha recibido en su corazón. A ese es que se está refiriendo. Ah, sí, porque ¿qué tal el que viene a robarme? Me ha pasado muchas veces, ustedes lo saben, con armas de fuego, 5 o 10 bandidos. Bájese el carro, bájese los arriba. Ay, sí, me quito todo. Métame un tiro aquí, luego métame el otro tiro aquí. Llévese las escrituras de la casa, métame otro tiro. No, eso no está hablando la Biblia. Porque Dios tampoco es loco. Dios está hablando con personas racionales como tú y como yo, que sentimos la necesidad de arrepentirnos para salvar nuestra alma. Que sabemos que hay un cielo para personas pecadoras como yo y como tú, que Dios nos ha perdonado. Y un infierno empedrado de buenas intenciones y de personas que aman a Dios pero no se quieren arrepentir. Porque hasta los brujos le dicen a las personas, tenga fe. Y le hace el Salmo 91 y el Salmo 23. Y los brujos son terribles también. Me pasó algo curioso. Esta mañana me llegó un mensaje de un brujo. Aquí lo tengo en el WhatsApp, ahorita se lo muestro. Le regreso a su ser querido en 3 días. Le regreso el amor en 3. Le doy dinero, le doy. Y le escribí una epístola. Le dije, lo amo, lo bendigo. Todavía puedes arrepentirte. Por dinero no te das para el infierno. Estoy esperando que me conteste. Sí, eso fue ahora que estaba orando. Hay que tener misericordia a ellos. Y si se arrepiente, hay que perdonarlos. Pero un cristiano yendo a los brujos. Pero usted sabe que hay gente que va a los brujos. Aquí tuve una hermanita de esas también. Cuando no le funcionaba la palabra profética que yo le daba, se iba donde el brujo. No le funcionaba porque no tenía su corazón limpio, valga la aclaración. Y entonces un día se aburrió conmigo y le pagó 2 millones de pesos al brujo y le dijo, quiero que mate al señor Fernando Betancur. Y el brujo empezó a hacer su brujería y le dijo, uy, no, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? ¿Quién es ese señor? Y le dice la sierva del Señor de la iglesia, es que él es mi pastor. Muchas de ustedes conocen el testimonio. No se le ocurra a usted atreverse a meterse con un siervo de Dios. Y la sacó de allá con su platica. Pobrecita, después vino a pedir perdón. Hay que perdonarlos. Y la otra amiguita de la iglesia, sierva, llevaba 2 años conmigo que me invitó a almorzar, ¿se acuerdan? Y envenenó el plato del almuerzo. Ustedes conocen los testimonios aquí. No se puede servir a 2 señores, a Dios y al diablo. Porque amaremos a Dios o se amará al diablo. No se puede jugar con las 2 cosas. Pero mire lo que dice la palabra. Y si 7 veces al día pecare contra ti, wow, pecare, o sea, te hiciere daño espiritual, 7 veces al día,
Diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, imagínense, si por lo menos su fe fuese como la cabeza de un alfiler, que así es el grano de mostaza, ustedes no me estarían diciendo esto a mí aquí. Ahora vamos a la palabra. ¿Cuáles son los enemigos ocultos que pone el diablo para que usted no tenga bendición? ¿Cuáles son las trampas que pone el diablo en lo espiritual para que usted no tenga bendición? ¿Cómo discernir yo, apóstol, si tengo una trampa que me quiere devorar frente a mí? Para los nuevos y para los que llegaron un poquito sobre el tiempo, quiero decirles, los cazadores en Canadá, por ejemplo, en los Estados Unidos, etcétera, ellos ponen las trampas en los caminos y las trampas las pueden ver los cazadores, pero no las presas. Y por ello es que las presas caen en las trampas, porque las trampas están diseñadas es para que a simple vista no se vean y ser cazado el animal, el cual se vuelve presa. Entonces nosotros tenemos que entender que las ofensas ocultas son trampas de nuestras almas. Usted dirá, apóstol, me perdí, no entiendo de qué está hablando. Resulta que la hermanita Aurora, alguna vez yo le dije, bueno, eso es un ejemplo porque no ha pasado. Hermanita, si usted me cae gorda, usted ya me mira así o me habla así, y yo eso no lo puedo aceptar porque yo soy el pastor de la iglesia. Esto no ha pasado, es un ejemplo. Pero como la hermanita Aurora es una sierva del Señor, ella se siente, claro, pero va a la presencia del Señor, pide perdón y Señor, transforma a ese pastor porque es terrible, uy. Ella no piensa así de mí, que valga la aclaración. Y bueno, pide perdón delante del Señor y salió del impasse, ¿verdad? Y me sigue amando. Pero resulta que en alguna oportunidad hace algo que realmente, bueno, usted no lo va a hacer en el nombre de Yahshua HaMashiach, y me toca llamarle la atención y vuelve y se le abre la herida. Quiere decir que hay una trampa espiritual en ese corazón. Porque creyó que había perdonado, pero no perdonó. Y a mí me ha pasado. Me pasan situaciones, por ejemplo, con un siervo de la iglesia que varias veces me pidió dinero prestado, no poco, y me daba un cheque y tranquilo, apóstol, el otro mes le pago, y así me la hizo varias veces y nunca me pagó, y un día me dijo, no tengo plata, haga lo que quiera. Yo le dije, bueno, listo, Dios lo bendiga, mijo, no hay problema. Pero cada vez que iba a orar por él, me incomodaba algo. Si a usted le incomoda algo orando por alguien, quiere decir que lo odia. No quiere decir que ese sentimiento, escúcheme, lo esté afectando física o espiritualmente, sino que lo incomoda a usted espiritualmente. Muchas veces hay personas que sienten odio por otras personas, pero mire, por ejemplo, el oficio de las señoras que son enfermeras, o de los enfermeros, o de las personas que cuidan personas. Pueden tener rabia contra un hermano, contra un familiar, contra un vecino, contra alguien que le prestó plata y como en mi caso no le pagaron, pero puede tener amor para cuidar a esa persona. Puede tener amor con su esposo, amor con su esposa, amor con sus hijos. Pero cada vez que se acuerda a esa persona que le faltó, que la robó, digámoslo de esa forma, o que le hizo daño, se siente mal. Eso es una inquina, eso es una espina. Eso es un enemigo oculto. Si viene el Señor, esa persona se va a quedar, porque en el libro de Hebreos capítulo 12 dice que nos cuidemos de esas raíces de amargura que nos van a privar del premio de la salvación y vida eterna. Pero sigamos hablando de esto. Si el hermano peca contra nosotros y los apóstoles que veían tantos milagros pidieron que se les aumente la fe, imagínense qué será de ti y de mí. Que no estuvimos con Jesús, que aunque hemos recibido toda la vida muchos milagros, y muchos ustedes lo han recibido a través de mi boca, de mis manos y mis oraciones, de todas maneras no hemos visto cosas tan grandes. ¿Cuánto más necesitamos nosotros tener una experiencia espiritual como en los días de los apóstoles? Escuche, escuche. Yo no sé si usted recuerda, y no se lo voy a decir porque usted sabe que yo, pues no sé mucha Biblia, pero me sé algunos versículos. Yo no sé si usted recuerda que el Señor dijo, aleluya, Espíritu Santo,
que nosotros, que nuestra justicia tenía que ser mayor que la de los fariseos y saduceos para entrar en el reino de los cielos. Y yo, permítame, le hago memoria, los saduceos y los fariseos de los cuales estaba hablando nuestro Señor Jesús, llevaban 40 años aprendiendo Torah, aprendiendo palabra, reuniéndose en la sinagoga, reuniéndose en el templo, aprendiendo todos los días, y nunca se apartaban de esos lugares. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo usted está pegado de la Biblia, está ayunando y orando para que su justicia sea mayor que la de los fariseos y los saduceos? Entonces nosotros tenemos que entender algo realmente maravilloso, que necesitamos que nuestro Padre aumente nuestra fe como en la época de los apóstoles y pedirle a nuestro Padre que nuestra justicia sea mayor que la de los saduceos y los fariseos. Venga conmigo al libro de Mateo capítulo 24, vamos a repasar algo que me parece realmente extraordinario y vamos a hablar sobre el amor, porque la ofensa es la que hace daño directamente al corazón, al amor de la persona. Mateo capítulo 24, versículo 10. Esto sí que me impresiona. Míreme, míreme por favor. ¿A cuánto les gusta que los ofendan? ¿A cuánto les gusta que nos falten al respeto? ¿A cuánto nos gusta perdonar? Gracias por su sinceridad. Sí. Sí, no es nada agradable que nos saquen nuestros pecados a la luz. No es nada agradable que saquen nuestras falencias de personalidad y el carácter a la luz. No es, es más, permítame le digo eso. ¿Quiere perder amigos? Dígale la verdad. ¿Usted quiere tener una iglesia de 100,000 personas? Hable solo cosas bonitas. Pero si usted no quiere, si usted quiere perder amistades y que su familia lo odie, diga la verdad siempre y va a tener los enemigos en su propia casa. Yo duré 40 años predicándole a mi mamá para que se arrepintiera y me odiaba porque yo era evangélico. 42 años predicándole a un hermano mayor y me odia porque soy evangélico. No pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza. Mi mamá se convirtió los últimos 3 meses de su vida y se salvó, gloria a Dios. No pierdo la esperanza. Pero a ninguno nos gusta que nos digan los pecados en la cara. A veces las esposas se vuelven como mamás. Ya no les gusta ni que uno hable, oiga. Les molesta. Hay que perdonarlas. Sí, porque ellas no son las mamás de uno, son las esposas. Pero ¿usted está dispuesto a perdonar la ofensa? ¿Cuántas veces lo ofendan? Ahí está la diatriba y la dicotomía de este mensaje. O escogemos humillarnos y servir, o nos vamos con nuestro orgullo para el infierno. Mucho silencio en la iglesia hoy. Venga conmigo Mateo capítulo 24, versículo 10. Señora, humillarnos y servir. Porque uno se casa, mire, es que ahí está el problema. Cuando uno se casa, uno de hombre se casa con su esposa. Uno se casa es para servirle a la esposa, no para que la esposa le sirva a uno. Y como al hombre no le gusta servir, por eso es que hay tantos divorcios. No le gusta lavar un plato, no le gusta alzar su ropa sucia y no le gusta respetar a la esposa porque cree que es la sirvienta o la interina. No, la esposa no es solamente la interina y la concubina de uno, es la mujer que le soporta a uno sus cosas más falentes, por no decir los gases que se echan en la noche, el mal aliento en la madrugada de su boca. Y si la persona no tiene un buen aseo personal, la macueca. No. En fin, sigamos aquí mejor. Pero a veces la esposa tampoco entiende que ya no se casa para ser servida, sino para servir. Y para soportar al guasón que le tocó de esposo, si no es convertido al Señor. Yo llevo 35 años en mi matrimonio y todavía ofendo a mi esposa. Sin querer, sin querer. Se lo digo de corazón, sin querer. Pero yo me humillo y le pido perdón. La miro con los ojitos chihuahueños que tengo. Míreme los ojitos chihuahueños.
No, mi esposa me ha perdonado como 7.900 veces. Sí. Y no hablemos de eso porque quedó mal aquí en la predicación. Pero nos perdonamos mutuamente. Yo no soy el papá de ella, pero ella tampoco mi mamá. Entiendan eso ustedes, esposas, que es que a veces cruzan la línea roja. No crucen la línea roja y verá que no hay problema. Usted como esposa sabe que no le gusta a su esposo, no lo haga. El esposo sabe que no le gusta a la esposa, pues no lo haga y verá que no hay problemas. Respetemos esas líneas rojas. Eso se llama intimidad espiritual. Pero hay que entender que yo me casé para servirle a mi esposa y ser el tapete de ella y no al contrario. Mi esposa no es para que yo me limpie los pies cada vez que me dio la gana. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? Por eso es que la ofensa es un enemigo oculto. Y hoy lo vamos a sacar a la luz. Mire, lea conmigo, verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y cuando estamos en Mateo capítulo 24, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús está hablando es a los que se convirtieron a su palabra. Aquellos judíos que eran judíos de verdad, pero que estaban creyendo en el Mesías y que era la iglesia de aquella época. Míreme, o sea que si nosotros hablamos en palabras y números, está hablando a más del 50% de la iglesia que realmente quería salvarse e ir al cielo. Ahora miremos lo que le está diciendo, que en aquellos días muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Y de quién está hablando nuestro Señor? De los creyentes, de las familias, de esposos, de esposas, de hijos. Cuando usted lee Mateo capítulo 10, está hablando que él viene a poner discusión y viene a poner violencia con la mamá, con la hija contra la mamá, el esposo contra la esposa, etcétera, etcétera. Y también dice que el que no es capaz de dejar esposo o esposa por causa de su nombre, no es digno de él. Y no está diciendo que la esposa abandone, se divorcie del marido, de eso no está hablando. Está diciendo que aquella esposa que no sea capaz de poner a nuestro Señor primero que el esposo, pierde su salvación. Tan sencillo como eso. Aquí no está hablando de divorcio, porque el Señor prohíbe el divorcio. Porque eso es darle tentación, eso es otro enemigo oculto que hay en la familia. Imagínese un esposo joven de 30, 40 años, que su esposa le pida el divorcio o lo abandone porque es un sinvergüenza. Se lo está entregando a las fauces del lobo, del diablo. Tampoco es que le acepte que venga a acostarse con la ramera, con la taira, y que la esposa se dé cuenta de eso, y la esposa vaya a ceder su cuerpo, que es un templo santo, para que él haga lo que quiera, lo que hizo con la taira. No se puede. Dice, exhórtalo, y si se arrepiente, perdónalo. Amén. Si no, no, porque somos templos del Espíritu Santo. Y usted no puede permitir que en el templo se haga lo que quiera. Sino más en las paredes que son la iglesia, no se puede entrar a beber, no se puede entrar a fornicar, no se puede entrar a adulterar, no se pueden decir groserías. ¿Cómo tanto más en el templo que es hecho por la mano del Señor, no por la mano del hombre? A ver, proporciones, ¿verdad? Trampas espirituales, enemigos ocultos, enemigos espirituales. Pero esta palabra está hablando de cosas mayores. Mire, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra griega muchos se refiere a polis. La palabra polis, que significa mayor que o la mayoría que. ¿Usted sabe qué está hablando aquí? La palabra está diciendo que la mayoría de la iglesia, si no se arrepiente y descubre esto que le estoy enseñando, perderá la salvación. Porque se van a entregar unos a otros. Venga conmigo rápidamente, Proverbios capítulo 18, versículo 19. Vamos a aprender algo tremendo. En ese capítulo 18 de Proverbios también se habla que antes del quebrantamiento viene la soberbia. ¿Se acuerdan? Y resulta que cuando a nosotros nos hacen daño, nos llenamos de sentimientos y nos da un poquito de ira, por no decir rabia. Eso se llama soberbia y es muy peligroso. Dígale al que esté a su lado, tenga cuidado con la soberbia. Mire, no es que debamos de soportarlo todo, no. Pero si algo nos hace daño, ya les estoy dando la solución. Discierna la trampa que el diablo le está poniendo en el camino espiritual para robarnos la bendición. Amén.
que no puede. Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 19, dice la palabra del Eterno. Escuche esto. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Se lo repito. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 19. Ya le hablé que en este mismo libro, capítulo 18, dice que antes de la caída viene la soberbia y antes del quebrantamiento la ira. Dice la palabra y está refiriéndose a la familia o a los cristianos. Wow. El hermano ofendido, Proverbios capítulo 18, versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Mire, usted no se ha dado cuenta que una persona que conoce palabra, hablemos del matrimonio, una esposa donde el esposo le ha faltado, la ha traicionado. La traición es algo que lleva al odio si no se restaura y no se perdona con cuidado y atención. ¿A quién le gusta ser traicionado? A nadie. Imagínese una esposa fiel, una esposa entregada, una esposa cristiana, una esposa que ora por su marido, que sepa que tiene amante, o que tuvo una, o que tuvo otra, o que tuvo dos, o que tuvo tres. Y fuera de eso viene a tratar de engañar a la esposa. Y le dice al hombre, arrepiéntase, y el hombre no se arrepiente. Pues esa mujer se va a llenar de traición en su corazón, de argumentos. ¿Usted recuerdan las murallas? Recordemos desde Génesis capítulo 5. Las murallas, ¿para qué se colocaban en las ciudades? Para defender las ciudades primero de las fieras y luego de los enemigos. No obstante, las puertas se permitía la entrada a aquellos que eran amigos o venían a traficar o a comprar. ¿Usted me sigue? Imagínese una mujer que ponga murallas en su corazón. ¿Quién puede quebrantar eso? Ni Dios mismo puede quebrantar el corazón herido, lleno de resentimiento y de murallas en el corazón de una mujer. Pero si la mujer no perdona, ¿qué pasa? Esas murallas se van convirtiendo en cerrojos, en argumentos, en fortalezas que la palabra llama el hombre fuerte. El hombre fuerte armado viene y sitia la ciudad. ¡Wow! En otras palabras, hablando espiritualmente, en demonios. Y si lo vemos de manera racional, tiene razón. ¿A qué hombre o a qué mujer le gusta que le pongan los cachos, que lo traicionen? Máxime si es una buena mujer o es un buen hombre. Pero el problema de no perdonar y sacar esos cerrojos y derrumbar esas murallas es que el hombre se va a dañar y la mujer también. Con justa razón. Porque no estoy avalando aquí el pecado y mucho menos el adulterio. El Padre me guarde. No, Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice que los cobardes e incrédulos, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, no entrarán al reino de los cielos. Incluye los homosexuales también y los ladrones y los hechiceros y etcétera. No, aquí no estoy avalando, no. Aquí estoy hablando que para eso se creó, el Padre se asió de pastores, de profetas, de apóstoles, de maestros, de evangelistas, para ayudar a restaurar ese corazón, para derribar esos muros, esos cerrojos de hierro y que haya un genuino perdón. Y que el sinvergüenza que antes era adúltero, entre esos me incluyo yo, que el Señor me sanó hace muchos años, pero sí lo fui, sinvergüenza con 4 patas. No, el Señor me restauró y me hizo un hombre nuevo. Y ahora amo a mi esposa más que cualquier cosa en este mundo, porque entiendo que el Señor me llamó fue a servir a mi esposa. No mi esposa a servirme a mí. Aunque sí tengo que decirlo aquí en público, qué rico cuando la esposa le sirve a uno, le lleva el desayunito a la cama, le quita las medias, la chancleta, lo consiente, lo apapucha. ¡Ay! Y eso se vive en mi casa todos los días, aleluya. Pero yo hago lo propio con mi esposa. La pondero, la honro. La exalto, la edifico y no la descuido, porque bien bonita que sí es mi esposa, usted lo sabe. Entonces, todo tiene que llevar sus debidas proporciones.
Si un hombre se humilla ya después de que se arrepintió, de que vino aquí, como en los casos que le cuento, yo a los hombres adúlteros le doy muy duro porque yo sé lo que se siente y el dolor que eso crea, el sufrimiento, la amargura, el tesón, el dolor, la soledad, todo eso. Pero si ya lleva al hombrecito un año, año y medio, 2 años, pidiéndole perdón a la esposa y la esposa no lo perdona, que se tenga duro porque el Señor también conoce el corazón del hombre. El Señor ya sabe qué es justo y qué es correcto y qué no es. Aló. Y para eso se creó el perdón. ¿Cuántas horas pasó nuestro Señor en la cruz, en el Calvario? ¿50 días? ¿10 años? ¿20 años? ¿O 3 horas y media? Y apóstol, esa no me la sabía. ¿Cuántas veces iré a pedirle perdón a mi hermano que peque contra mí? Tengo que perdonarlo hasta 70 veces. Pastor, arranque esa hoja de la Biblia, que es que eso no me gusta. Es que a mí el que me las hace, me las paga. Y el que me las hace comiendo, me las paga durmiendo. Y el que me las hace llorando, me las paga roncando. Yo he escuchado hablar mujeres así, hombres así. Señor, reprenda al diablo. Porque ¿de qué está lleno ese corazón de demonios? De hombres fuertes, de fortalezas, de cerrojos. Y un corazón así no podrá heredar el reino de Dios. Pero vamos un poquito más allá. La traición lleva al odio. Si no se cura, si no se debrida, si no se arranca de raíz esos sentimientos de amargura, de soledad. Se pierde la protección cuando la persona se defiende. Mire, escuche esto. El don de Dios, preste atención a esta revelación. El don de Dios es solo dar y dar. ¿Cuántos decimos amén? Porque nosotros parecemos pollitos. Y el Señor te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Y piamos y piamos. Y Él nos toma, como dice el Salmo 91, debajo de sus alas. Y nos da protección y estamos seguros. Y como dice el Salmo 23, nada nos faltará porque Él nos ama. Pero ¿sabe cuál es el problema de un corazón herido? De un corazón traicionado, de una muralla, de un argumento, de un hombre fuerte. Es que la persona empieza a protegerse y a cuidarse y entonces ya no da. Y ahí viene el enemigo oculto, la trampa oculta, el diablo ganando terreno, la trampa espiritual, la roba bendiciones. Cuando la persona comienza a protegerse, mire, yo conozco personas, y he atendido en 40 años mucha consejería, mujeres solteras, que han decidido quedarse solteras porque un hombre las traicionó alguna vez y no supieron perdonar. Y entonces fue a ultra protegerse y perdieron los hombres de Dios que el Padre le mandó a su vida. ¡Oh! Apóstol, yo reprendo al diablo, sí, pero ¿qué hacemos? Hay personas casadas aún, por favor, no lo tome personal, esto es de la enseñanza, que la esposa ya no perdona al esposo porque solo está mirando el momento en que le va a volver a faltar. Se está cuidando, con justa razón, claro. ¿No es que le han hecho daño? No una, no dos, no tres, más de 70 veces 7. Entonces ella con justa razón se va a cuidar. Pero lo que no ha entendido, y por eso le doy la gloria al Señor, y estoy feliz de compartir con usted esta palabra, de que tenemos que sacar esos demonios del corazón. Son demonios, entiéndase tal cual, son demonios. Yo he conocido pastores de 40 años de ministerios totalmente endemoniados. Y pastoras ministrando liberación, pero con demonios por dentro. Claro que la teoría de la liberación, no, es que si una persona recibe al Señor en su corazón no puede estar endemonizada. Claro que sí, claro que sí. Porque si cuando recibió al Señor en su corazón no fue liberada, si todavía le pisan el callo y le duele y responde como no debe responder, esa persona está endemoniada, eso no es otra cosa. No es que el pastor quiera aquí molestar, es que yo tengo que decir la verdad. Y yo sé que a muchos sí ya se desconectaron porque no les gustó la palabra hoy, pero otros sí la están recibiendo de buen haber. ¿Por qué? Porque esto libera nuestro corazón. Yo ya recuerdo a toda la gente que me ha hecho daño, ya no me incomoda. Recuerdo el hombre viejo que yo era y ese sí me incomoda, y a kilómetros. Mire, si hay algo que yo no soporto
en un matrimonio es el adulterio. Me cae gordo. Un hombre que falte el respeto a su mujer, que la mire mal, que no la pondere, que no la respete. Aquí he tenido a muchos que me ha tocado llamar la atención, incluso en público, porque es que son terribles. No lo soporto. Porque ¿cómo va uno a maltratar a la mujer que duerme con uno, que le hace de comer, que le lava la ropa sucia, que se le aguanta aquellos olores que ya les dije? Por eso yo me baño hasta 2 veces al día, me baño en perfume porque me baño la boca a toda hora porque yo me acerco mucho a mi esposita. Uy, tienes aliento de dragón. Me daría una vergüenza terrible que alguna vez me dijera eso. Soy exégeto en esas cosas y usted como iglesia debe aprender eso. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, para acercarse a un rey había que lavarse 1 año en aceites aromáticos. Esto no es idolatría, esto es respeto. Eso lo dice la ley, la Torá. ¿Con qué te vas a acercar al Señor? No como venga el cantante ese con manos vacías. No, usted no puede llegar al Señor con manos vacías. Usted tiene que llegar al Señor con manos llenas de adoración, manos limpias, limpias de pecado, limpias de odio, limpias de resentimiento, limpias de usted mismo. Hay que llegar con manos santas. ¿Hay alguien aquí? Wow, destruir esos muros y esas fortalezas. El Señor lo llama fortalezas. ¿Cuánto hemos leído el segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5? Porque no estamos en un campo de fútbol. Estamos en un campo de batalla. Porque nuestra guerra, dice la palabra, si quiere venga conmigo allí. Segunda de Corintios capítulo 5. No me pierda Lucas 17, Mateo 24, que apenas empezamos ahí. Bueno, no les voy a tomar tanto tiempo. Pero es bueno que aprendamos esto. El Señor le llama fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Pues aunque andamos como humanos en la carne, no guerreamos, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo andamos nosotros? ¿Andamos como mundanos o andamos como hijos espirituales? ¿Andamos con el amor de Dios o andamos con resentimientos, odios, inquinas? Y yo quiero, mire, yo estaba orando esta madrugada, cuando el Señor me dio esta palabra, y aún hace un ratito cuando estaba orando para bajar, tenemos que examinarnos desde cuando nosotros tenemos uso de razón. ¿Quieren que les cuente una infidencia? Algo que me costó muchos años superar. Yo soy huérfano desde los 3 años, ustedes lo sabían. Y a mí me dejaban encerrado en una habitación, día y noche, con ahorita le llaman disque wall, con una ball, le dicen a hoy en día, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, una ensaladera, pues, llamémoslo así, llena de maíz pira y un agua de panela para 24 horas. Yo cogía las palomitas de maíz, las tiraba al techo, jugaba con ellas, jugaba piquis, casi no comía y odiaba el agua de panela. Hoy en día no la odio, pero no me agrada. Así que si me invita alguna vez a comer, no me invite a agua de panela. Porque desde pequeñito me dejaban con un bol lleno de maíz pira y agua de panela. A veces pasaban 2, a veces pasaron 3 días. Y usted se imagina el aburrimiento de un niño de 3, 4 años en una habitación con un baño. Yo no me acuerdo si había baño o era una vacinilla que nos dejaban. 3 días con un bol ahí lleno de maíz pira con agua de panela. ¿Se imagina lo aburrido que es eso? Entonces a mí no me gustaba el maíz pira y odiaba el agua de panela. Hasta que el Señor me liberó. Pero me tuvo que llevar a esa época. Perdón, y le pido perdón por lo que voy a decir. ¿Cuántas taras tenemos nosotros de nuestra infancia que quizá nos maltrataron mal, nos regañaron mal, nos pegaron quizá, bueno, a mí como yo era huérfano, pues de papá y de mamá, pues nunca lo hicieron, pero sí intentaban golpearme y me tocaba defenderme, usted ya sabe, por eso fui tan violento cuando fui joven y niño hasta que llegué adulto. Pero el Señor me liberó. Pero tuve que ir a esos espacios de mi vida para poder entender que tenía que someterme a liberación.
sacar esos hombres fuertes, destruir esas murallas, destruir esos cerrojos. Para terminar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida con respecto a ese campo de batalla? Si sabemos que nuestra vida es una guerra espiritual o estamos llenos de malos sentimientos, malos recuerdos, raíces de amargura que nos pueden privar de la vida eterna. ¿Por qué estamos hablando tanto de esto, apóstol? Porque es que resulta que la venida del Señor está muy cerquita. Y Él no va a venir por lo que usted ha hecho durante 20, 30 o 40 años, o 50 en mi caso, sino va a venir por lo que usted esté haciendo en ese momento preciso en que sea la trompeta, al sonar de esa trompeta. Porque es trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4:13. No es la trompeta de los ángeles, como habla Apocalipsis capítulo 4, en Apocalipsis de hecho capítulo 6. No, son las trompetas del Apocalipsis y las trompetas de los ángeles, es la trompeta de Dios. Y si yo no estoy, si estoy discutiendo con mi esposa, el Padre me guarde, que hace años no discutimos con mi esposa, yo solamente le digo las cosas en voz baja, para que no se sienta, para no faltarle al respeto. Bueno, a veces también me vuelvo reiterativo, porque es que algo le aprende uno a la esposa o a la mamá, ¿no? Pero pido perdón por eso. No sean reiterativas ni prehistóricas a propósito. Pero sí tenemos que ir a ese espacio de nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué daño me hizo mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa o mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi abuela. Porque aquí un gran paréntesis que vamos a tratar en el día de mañana. Hay abuelos que han violado nietos, nietas. Hay padres que han violado hijos, hijastros, etcétera. Hay primos que han violado primas, primos. Hay familiares, tíos que han violado familia. Y eso no es muy fácil de sanar. Se necesita una ayuda espiritual, terapéutica espiritual, de un hombre sincero de Dios, de una mujer sincera de Dios, para poder arrancar esa raíz de amargura de ese cuerpo. Porque, mire, las taras de una violación son como la sangre, van muy, muy enraizadas, muy por dentro. Las taras de una golpiza con un palo o con una correa, o en mi época que era el surriago, eso, gracias a Dios, a mí no me tocó, pero eso deja heridas muy profundas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos muestre en el Espíritu dónde yo tengo que trabajar, en qué área de mi vida tengo que trabajar, en qué área de mi vida tengo que perdonar. ¿Cuál de las áreas en mi vida me causa más trabajo para perdonar? Usted no se ha dado cuenta que es muy fácil perdonar ciertas cosas, pero otras no. Entre esas, repito, las traiciones que se convierten en enemigos y en demonios. En protección, cuando, repito, termino aquí, cuando nosotros tratamos de protegernos a nosotros mismos por esa necesidad de estar seguros, ya no damos. Y no damos amor, aunque demos respeto. No damos nada de Dios, aunque seamos cristianos. Y ahí tenemos que cuidarnos. Y también cuidarnos de nuestra propia especulación, de que si hemos perdonado y hemos amado, y realmente sin darnos cuenta, puede que esté la espina, la inquina ahí. Recuerde a nuestro Señor en la cruz, solamente pasó 3 horas y media en la cruz. Amén. Incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Mil perdones. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Padre, sabemos que nos falta mucho por abarcar en este tema, Señor, en este tema de sanidad interior, de liberación. Y te ruego, Padre amado, si mis palabras han sido rudas, perdóname, Señor. Pido perdón a la audiencia, perdón a los televidentes, Señor. Perdona a los siervos de la iglesia, por favor, perdónenme si he sido rudo con mis palabras por tratar de hacer entender lo que dice la palabra de Dios. Padre, perdónanos si nuestro amor se ha enfriado. Perdónanos, Padre, si hemos pecado de arrogantes o si hemos pecado quizás, Señor,
por creer que hemos perdonado y quizás no lo hemos hecho. Si hemos dejado pasar las faltas, Señor, sin curar nuestro corazón. Hoy yo te ruego, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, sana nuestras heridas, Señor. Libéranos de nosotros mismos, Señor. Libéranos de nuestra autoprotección, Señor, para que podamos volver a dar amor, podamos ser sinceros, Señor, podamos brindar de tu gran amor que tú tienes para con nosotros, Señor, porque solo tú nos has dado y nos has dado, y quizás sin darnos cuenta nosotros no compartimos de lo que tú nos das, Señor. Permítenos, Señor, que la riqueza de tu palabra nos sane, que la pureza de tu palabra nos limpie, que tu sangre preciosa perdone todos esos pecados, Señor. Padre, yo oro si algún televidente, Señor, fue violado. Yo pido ahora mismo que esta fortaleza, yo pido que este resentimiento con justa razón, Señor, salga fuera de los cuerpos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Pido que tu sangre preciosa sane esa herida, Señor. Y oro, Padre, para que si alguna persona está identificada con esta oración, permita que su corazón sea tratado por ti, por tu amor y por tu palabra, y sea liberado también por ti, Señor. Por el amor excelso de tu palabra, de tu entrega en la cruz, Señor, porque tú nos ordenaste, porque tú perdonaste mucho más de 70 veces 7, Señor. En la cruz llevaste nuestra enfermedad, nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, pero también llevaste nuestros rencores, llevaste nuestros resentimientos, llevaste nuestro odio, Señor, nuestra falta de perdón. Esto tú lo llevaste a la cruz, Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, mete tu mano ahora en nuestro corazón. Yo te lo permito, Señor, nosotros te lo permitimos. Mueve allí lo que tienes que mover. Recuérdanos lo que tenemos que recordar que quizá ya hemos olvidado. Esa trampa espiritual que el diablo tiene ahí, Señor, para hacernos caer en el momento menos pensado, Señor. Despójanos, Señor. Así como tú te despojaste de tu propio Hijo, despójanos a nosotros de nuestro orgullo, de la razón que nosotros podamos tener, Señor. Porque no es la razón que nosotros podamos tener, es tu palabra que nos manda a perdonar lo imperdonable, así como tú perdonaste lo imperdonable y quebrantaste lo inquebrantable por nosotros, por amor a nosotros, Padre amado. Señor, permite que nuestro corazón se convierta a ti de verdad, Señor. Quita el orgullo con justa razón, Señor. Quita la autoprotección con justa razón, Señor. Y pon tu corazón en nuestro corazón. Pon tu protección con ángeles gigantes de guerra, porque ellos sí no dejarán ni permitirán que nos ocurra nada malo. Protégenos, como dice tu Salmo 121:8, con ángeles gigantes de guerra, con espadas de fuego, Señor. Y llévanos a partir de este momento a tu altar de gloria, en amor, en santidad, en liberación, en perdón, en santidad, en dominio propio para tener nuestra lengua de pecar, aún con justa razón, Señor. Perdónanos porque somos humanos y quizá nadie nos había enfrentado a esta palabra, Señor. Necesitamos enfrentarnos a esta palabra contra nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre, porque me pudiste llevar a mi infancia a perdonar esos días de dolor, de sufrimiento, de soledad y de encierro, con un agua de panela, Señor, con maíz pira. Gracias, Señor, porque hoy valoro un agua de panela con queso. Y tú sabes cómo me gusta el maíz pira, Padre. Bendigo tu nombre. Gracias porque me has llevado a perdonar lo imperdonable, Señor. Pero yo también, Señor, fui perdonado por ti porque hice cosas imperdonables, Señor. Gracias porque me has perdonado, Señor. Y como dice tu palabra en el libro de Mateo capítulo 6, después del versículo 11, perdona mis ofensas como yo tengo que estar dispuesto a perdonar a quienes me han ofendido, Señor. Y a quienes me ofenden y a quienes me ofenderán, Señor. Permíteme poder estar en el Espíritu para sufrir el agravio y no devolver con la espada, Señor.
Permíteme, Señor, estar a tu altura. Y como enseñaban el día de ayer, permíteme volverme como tú quieres que yo sea. Que yo camine como tú quieres que yo camine y que yo sea la persona que tú quieres que yo sea para poder ser salvo, Señor. Porque aquí lo único importante es la vida eterna y que tú estás a punto de venir por nosotros, Señor. Y que debemos amarnos y perdonarnos como dice tu palabra, no como yo pienso y como yo creo, Señor, aunque tenga la razón. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, iglesia, hoy renuncio a mi parecer, a mi orgullo, aunque tenga razón, a mi dolor, aunque tenga razón, a la traición, aunque tenga razón. Hoy te la entrego, Señor Jesús. Te la entrego y la llevo a la cruz del Calvario para que me rocíes con tu sangre preciosa y me perdones por el orgullo o la soberbia o la obstinación, aunque haya sido mi derecho, Señor. Hoy entrego y cedo mis derechos a ti, Señor, para que tú me liberes, me perdones y me salves, y me des tu corazón para poder perdonar y ser de bendición a mi familia, a los vecinos, a los que me vean, para poder ser testimonio en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, amado Padre, por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Aleluya. ¿Sentimos esa paz, iglesia? ¿Sentimos como que nos quitamos una volqueta a la espalda? Bueno, ahora viene lo difícil. Esta es la primera parte. Pero lo poquito que hayas podido retener, compártelo. Perdona al imperdonable. Perdona a ese hermanito difícil de perdonar. Perdona aquellas cosas que te hicieron en el pasado. Perdonemos, no por ellos, sino por nuestra alma, por nuestra salvación. Y después de que lo entendamos, que es por nuestra salvación, podemos perdonar de corazón para ellos también. Amén. Y tú que me ves allí en la televisión, tú que me escuchas en la radio, tú que me ves en las redes, perdóname si te he ofendido, si las palabras fueron rudas, fue sin intención, pero fue con todo el amor para estremecerte, para que tú puedas comprender que no somos todopoderosos. El único todopoderoso está en el cielo y nos manda esta palabra para que perdonemos hasta 70 veces 7. Al hermano, a los otros, no nos dejemos hacer daño, ahí sí protejámonos. Al bagazo poco caso, decían las abuelas, ¿verdad? A la persona impía, ni te tomes de perderlo. No le escuches. Ellos no se van a arrepentir. Así que bendícelos, perdónalos, pero apártate. Amén. Mañana tenemos 2 servicios. El Camino es Cristo a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. También es presencial como hoy, como todos los días hasta que venga el Señor. Nunca cerramos la iglesia. Martes y viernes, 6 de la tarde de manera presencial. Sábados, 3 de la tarde de manera presencial. Y domingo, 8 y 10 de la mañana. Y como dice nuestro Señor, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sean felices, el Espíritu Santo les dice. Muchas bendiciones, hasta mañana. Los amamos.